Hola, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. A partir de este momento les presentamos toda la información legislativa de esta semana. Estos son nuestros titulares. Desarme total. Las FARC entregaron el último contenedor con más de 8.000 fusiles y 1 millón de cartuchos. Duros debates se dieron esta semana por cuenta de la reforma política y electoral. Por el momento no existe consenso en el tema. Se anuncian medidas para blindar el próximo proceso electoral, esto con el fin de evitar ataques cibernéticos. Se aprueba proyecto de ley de doble instancia. Con este se busca garantizar los derechos de los congresistas que sean procesados. En peligro de desaparecer se encuentran las tradicionales plazas de mercado. El presupuesto del próximo año tendrá recortes en temas tan importantes como deporte, agro, minería y medio ambiente. Natalia Lara y Diana Soto presentan las noticias. Las FARC se desarmaron definitivamente al entregar el último contenedor con más de 8.000 fusiles y 1 millón de cartuchos. El histórico hecho se realizó en La Guajira ante una comisión de la ONU. Los colombianos nos acostumbramos tanto a la guerra que apenas empezamos a darnos cuenta del impacto de la dejación de armas por parte de las FARC. Son vidas que se salvan, familias que se mantienen unidas, dolor que sustraemos del suelo de nuestra patria. Pues es fenomenal, es fantástico. En el paraje Guajiro se detonaron 22.000 kilos de explosivos que borraron de la historia las armas que dejaron dolor y miseria. La gente que está en las ciudades debe entender ese hecho como el más importante en la historia reciente del país. Inclusive en la mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, no hay una noticia más importante para las futuras generaciones de colombianos. El acto parece estar por encima de los intereses de los partidos. Esto no es un hecho de opinión, son realidades. Aquí se está protegiendo la vida y eso es una buena noticia para un país que lleva décadas derramando sangre entre hermanos y hermanas. Y el gobierno también se expresó. Hoy es el primer día de un ministro de Defensa en 53 años que pueda llegar a su oficina sin estar preocupado por qué hechos ilegales van a cometer las FARC. El Congreso tiene ahora un reto que podría cambiar la historia del país. Aquí el Congreso tiene la inmensa responsabilidad de terminar la implementación exitosamente. La entrega de armas hace parte del acuerdo entre el gobierno y las FARC y pretende reconciliar a los colombianos. Aún no existe consenso con respecto al texto de la reforma política y electoral presentada por el Gobierno Nacional. Duros debates se dieron esta semana en la Comisión Primera de la Cámara. La reforma, que para muchos es vital para la implementación de los acuerdos de paz, también modifica las reglas de juego para quienes esperan ser electos en menos de 10 meses. Este y otros artículos generaron una profunda discusión que a la fecha no ha permitido que el proyecto pase a plenaria de la Cámara. A continuación, algunas opiniones de quienes esperan que se hunda y de quienes esperan que se avale esta modificación a la Constitución. A favor. Yo soy amigo de cerrar las listas. No ha habido nada más nocivo para el ejercicio político en Colombia que las listas abiertas en circunscripción nacional. Hay que cambiar la forma como hoy se viene haciendo política. Todo el mundo sabemos las dificultades que se tienen. La gente ya no vota por los partidos. La corrupción que se presenta, eso se tiene que cambiar. Colombia lo necesita, los colombianos están pidiendo un cambio en la estructura política, en las elecciones, en la manera como se están eligiendo las personas a llegar a estas corporaciones públicas, entonces es necesaria. En contra. Esa reforma en la mayoría de sus artículos no tiene ninguna conexión con los acuerdos firmados en La Habana. Otra razón es la de que estamos encima ya de una elección y cambiar las reglas de juego cuando ya se ha comenzado el partido no es conveniente. El Consejo Electoral colombiano, criticando el Consejo Nacional Electoral, diciendo que tiene un origen político, ahora le cambian el origen a los magistrados. 3 elegidos por el presidente, 3 elegidos por el Congreso y 3 por los presidentes de las altas cortes. Es decir, Juan Manuel Santos asegura nombrar los 9. A la fecha hay radicadas 110 proposiciones que, según dijo el ministro del Interior Guillermo Rivera, serán estudiadas durante todo el fin de semana para lograr un texto que alcance el consenso de las bancadas, los organismos del Estado y el Gobierno Nacional. Las próximas elecciones podrían ser blanco de ataques cibernéticos.
Desde ahora se están tomando las medidas para blindar el proceso y garantizar su transparencia y seguridad. Luego del ciberataque a entidades públicas y financieras del pasado 12 de mayo, la Comisión Segunda de la Cámara adelantó un debate de control político con el propósito de anticiparse a posibles vulneraciones a los sistemas informáticos en las próximas elecciones. El plan democracia esta vez ya no será el tradicional, cuidando formularios de votación, urnas, papeletas, tarjetones, sino básicamente cuidando que la integridad de los datos cibernéticos que se manejan en las elecciones sea total. Pese a que en Colombia existen controles en temas cibernéticos, existe una amenaza creciente de ataques a la información. Hay una preocupación, el ministro ha dicho aquí, desde el 2014 ha habido 30.000 ataques cibernéticos. Lo que va de este año van ya más de 5.500 ataques. Es una preocupación muy grande. Ahora mismo está debatiendo el Congreso de la República la reforma política y allá se tiene en cuenta, por ejemplo, el tema del voto electrónico. La comisión continuará haciendo seguimiento a este tema para minimizar los riesgos. Vamos a estar muy atentos. Yo creo que todos los partidos políticos, todos los candidatos debemos tener un compromiso claro para defender también en las urnas la democracia y la elección que hace cada ciudadano, más no lo que sucede a través de los errores informáticos. Se espera que con estas medidas la próxima jornada electoral sean las más seguras y transparentes de los últimos años. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara asumió la investigación de altos funcionarios de la Corte implicados presuntamente en un nuevo escándalo de corrupción. La investigación contra los exmagistrados Leonidas Bustos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y José Francisco Ricaurte del Consejo Superior de la Judicatura por presuntos sobornos y corrupción ha sido asumida por los representantes a la Cámara Eduardo Rodríguez y Fabio Alonso Arroyave. Aquí actuamos como corporación y como institución. Las instituciones se respetan y tienen que trabajar concordante a lo que le determina la ley y la Constitución. Yo hago relevancia a la mesa directiva con ocasión de que se formó esto de un virato y de esta manera se está generando un proceso como Congreso de la República, generando las garantías procesales. La Comisión de Investigación y Acusación mantendrá informados a los colombianos de manera oportuna sobre las diferentes actuaciones procesales de la investigación. Preocupación en diferentes sectores por el pronunciamiento del presidente Santos cuando afirma que no alcanzarán los dineros para reparar a todas las víctimas del conflicto al mismo tiempo. Financiamiento de la ley para la reparación de víctimas y que los recursos sean destinados a sus necesidades básicas es la tarea de los representantes a la Cámara. Hay que señalar que acaba de salir en el mes de abril un auto de la Corte en el que ordena tanto a Planeación Nacional como al Ministerio de Hacienda incluir las partidas correspondientes para financiar la ley en el próximo presupuesto. Por el otro lado, tenemos un proyecto que se aprobó aquí dentro del marco del Fast Track para que unos recursos de regalías también de manera importante fueran asignados a las víctimas. Y a eso se le suma la cooperación internacional y nuevos proyectos que surjan, pues es posible que no esté toda la cifra, pero por lo menos sí una masa importante para responder a sus necesidades. Yo no entiendo por qué razón se le aumenta el 8.2%, más de 32 billones de pesos a seguridad y defensa, pero más preocupante aún es que hemos dicho que las víctimas deben estar al centro del proceso de paz y se supone que eso implicaría que haya una apropiación mayor para la unidad de víctimas, pero también para restitución de tierras, pero también para todos los programas que tienen que ver con vivienda para víctimas, etcétera, etcétera. Si hoy vamos a recortar el presupuesto para las víctimas como se viene proponiendo por parte del ministro de Hacienda, nos vamos a demorar más de 300 años en reparar a todas las víctimas que están hoy aplicando para que se les dé una reparación administrativa. Si bien es cierto que hay un bajonazo en la economía actual, se busca que se cumplan los compromisos pactados con las víctimas. Con la aprobación del proyecto de ley de doble instancia para congresistas, se garantizarán los derechos de los procesados y se daría cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional. La doble instancia es una garantía procesal a la que tienen derecho todas las personas juzgadas para que la sentencia sea revisada por un segundo juez. Sin embargo, los congresistas no cuentan con este beneficio. El señor ministro de la Justicia tuvo la iniciativa de presentar un proyecto de ley a consideración de la Cámara para que Colombia cumpla los mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que Colombia cumpla
lo ordenado por la Corte Constitucional, que había ordenado que en los procesos que se adelanten contra los congresistas y contra los aforados, pues se le debe garantizar la segunda instancia procesal. El proyecto de ley pasa ahora a tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Una dura faena se vivió este lunes en el Salón Boyacá durante la socialización del proyecto que busca reducir el maltrato animal en actividades como el toreo, las peleas de gallos y las corralejas. La audiencia pública se realizó con el fin de socializar el proyecto que busca regular el toreo, el coleo y otras prácticas con animales, con el fin de cumplir con la sentencia 041 de este año emitida por la Corte Constitucional. Se espera que pueda haber un entendimiento entre defensores y detractores. Es necesario pactar entre los diferentes puntos de vista una transición. Me parece que ese es el camino. El camino es que no haya violencia, que esto no genere mayor división entre los colombianos, que no genere, digamos, que no genere odios, y que necesitamos que se sienten las diversas posturas para construir colectivamente soluciones a los problemas que tenemos. Los defensores de los animales, por su parte, imploran para que el proyecto siga adelante, dando paso a paso y sin afanes. Colombia no acepta más tortura animal de ningún tipo, pero tenemos que empezar gradualmente, como ya lo hicimos con la ley 1774, y el primer paso es terminar con la tortura a los toros en las plazas de Colombia. Los taurinos hicieron una vehemente defensa de su práctica, siendo ellos los principales afectados por esta ley. Hoy las corridas de toros es una evolución de esos espectáculos, es lo único que queda del toro de lidia o el toro bravo. Ahora, la Cámara en pleno deberá capotear este polémico proyecto y lograr que ninguna de las partes termine con la sangre en la arena. En peligro de desaparecer se encuentran las tradicionales plazas de mercado. El representante Carlos Guevara hizo un recorrido por estos centros de acopio y habló con los comerciantes y compradores. Los locales de las plazas de mercado de Bogotá están quedando desocupados. Nos encontramos en la Plaza de las Cruces, una de las plazas icónicas de la ciudad, una de las 19 plazas de mercado que hoy tiene Bogotá para abastecer la seguridad alimentaria de todos los ciudadanos, unas plazas que requieren obviamente inversión, apoyo del distrito para que puedan seguir comercializando sus productos y que ven problemas también graves en virtud de la competencia que se viene generando a través de los fruers, de las cadenas de supermercados, también la inseguridad e inclusive las ventas ambulantes alrededor de las plazas de mercado. Estamos con Esperanza. Esperanza, tú eres vendedora aquí en la Plaza de las Cruces. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues la experiencia viene ya de varios años, pero antes sí estaba esto muy lleno, la plaza está muy llena, pero como ahora están colocando supermercados y fruteres, entonces eso está acabando la plaza. Y otra cosa es los de las calles, los de los carros que venden alrededor de la plaza. Entonces eso es lo que está acabando la venta de las plazas. ¿Cuánto vendes en el día aproximadamente? ¿Y qué vendes? Yo vendo frutas y verduras, eso depende. Ya por ejemplo yo me vendía, digamos, 2 millones, 1.500.000, 1 millón. Pues ya las ventas bajaron a 300, 400, 500, depende del día. Estas cifras demuestran que el plan maestro de plazas de mercado se quedó corto, ya que solo se han realizado inversiones cercanas a los 3.800 millones de pesos, cuando según el plan la inversión debería estar por los 50.000 millones de pesos, puntualizó el representante. E invito a todos los ciudadanos de Bogotá a que retomemos el canasto y vengamos a las plazas de mercado. Sale muy barato. La Comisión Segunda continúa su recorrido por las localidades de Bogotá. Esta vez acompañó a la comunidad de La Candelaria, la más pequeña de la ciudad. Ubicada en el corazón de Bogotá, la localidad 17 correspondiente a La Candelaria presenta unas particularidades en materia de seguridad que la diferencian de las demás zonas de la ciudad. Es una localidad con nada más 7 barrios, entre 2 localidades, una localidad con 25.000 habitantes, pero resulta que diariamente vienen aquí a esta localidad, al centro donde está la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, 1 millón de personas aproximadamente al día. Las necesidades de la comunidad fueron recogidas por los representantes a la Cámara. Nosotros tenemos un pie de fuerza calculado por número de habitantes, pero no por la población flotante. Tenemos un pie de fuerza muy bajo para la localidad de La Candelaria porque tenemos una población flotante de casi 800.000 ciudadanos. Entonces creemos que hace falta implementar y aumentar pie de fuerza y tecnología.
La información será trasladada a la administración distrital en busca de soluciones de fondo. Vamos a pedirle una cita que ya se le está pidiendo oficialmente al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a todos sus secretarios, al ministro de la Defensa, porque tiene que ver con un tema nacional y con el tema de seguridad, para que nos atiendan, para explicarle lo que hemos venido recorriendo, lo que vimos, cuáles son las conclusiones, cuáles son los compromisos en estas primeras 7 localidades. La próxima semana la Comisión Segunda visitará las localidades de Suba y Fontibón. Pendiendo de un hilo se encuentra la industria textil en Colombia, luego de que el DANE revelara una caída de 1.5% en la producción de este sector. El contrabando y las masivas importaciones de prendas de vestir a precios irrisorios han desatado una crisis en el sector textil que a la fecha ha generado la pérdida de más de 80.000 empleos y de no generar soluciones prontas, esta cifra podría aumentar a 150.000. El departamento del Tolima genera cerca de 13.000 empleos del sector textil. Hoy prácticamente ya estamos en 7.000 empleos, el 50% en un año de desempleo. Estamos muy preocupados, ya hay una empresa en Antioquia textilera de más de 2.500 trabajadores que hace un cese temporal de 15 días por el stop que tiene y por la imposibilidad de competir a unos precios normales en el país. Ante la situación, los representantes hicieron un llamado al gobierno nacional. Yo creo que es hora de que la ministra de Industria y Comercio tome conciencia de lo importante de este sector del país y ayude, porque el contrabando está acabando con los textileros. Vamos a conformar una comisión accidental y estamos buscando acompañarlos y abrirle un espacio en la plenaria para que todo el sector se pueda pronunciar y el gobierno corrija, ponga la DIAN en cintura, el Ministerio de Comercio y podamos hacer los ajustes para garantizar. Lamentablemente, la industria textil en el país perdió durante el primer semestre de este año 5% de sus ventas a nivel local. Al adicto a las drogas hay que tratarlo como un enfermo que necesita ayuda médica y social. Así lo aseguran varios estudios. Se hace necesaria la intervención del Estado con un enfoque de salud pública. El consumo de drogas en nuestro país aumenta de manera alarmante y el tratamiento penal y penitenciario ya no son suficientes. La alternativa a este problema la presentó la Cámara de Representantes con un proyecto de ley que busca la recuperación y bienestar del adicto. Es un proyecto de ley concentrada en el adicto, en ayudarle a superar sus adicciones. También incluye políticas para prevenir el consumo de drogas. La lucha contra las drogas en Colombia ha estado enfocada solo en tratar al consumidor como a un delincuente que se debe castigar. El tratamiento es diferencial porque nosotros no podemos tratar o que digamos llegue a ser un amparo o una sombrilla muy grande para el narcotraficante y todos se vayan a ir digamos hacia la exención del tratamiento penal del narcotraficante o el jíbaro. La sustancia ilícita más consumida es la marihuana, seguida de la cocaína. En el país, más de 400.000 consumidores necesitan atención médica. Para propiciar momentos de encuentro familiar, desde la Cámara de Representantes se promovió una ley de la República que busca recuperar el rol de la familia como núcleo central de la sociedad. Preocupado por la poca importancia que en esta época cobra el significado de compartir con la familia, el representante Silvio Carrasquilla lideró esta iniciativa que ya se convirtió en ley de la República. Muchos vacíos y problemas que hoy tienen las familias colombianas se deben a la falta de acompañamiento de los padres en el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Por eso hoy estamos invitando principalmente a las empresas a que flexibilicen sus horarios laborales y le permitan a los empleados que puedan asistir a eventos culturales, a eventos sociales e inclusive en momentos de enfermedad acompañar a sus niños. La propuesta generó polémica porque sugiere que el 15 de mayo, que se celebrará el Día de la Familia Colombiana, también se prohíba o regule el uso de redes sociales. Y ese día, ojo, sugerimos a que durante su festejo los padres, los miembros de la familia no usen las redes sociales o por lo menos le den un uso adecuado y moderado para que les regalen tiempo de calidad a los miembros de su familia. La ley fue sancionada por el presidente de la República el pasado 26 de julio. Luego de una reforma tributaria que afectó el bolsillo de los colombianos, ahora el presupuesto para el próximo año viene también con recortes en temas tan importantes como deporte, agro, minería y medio ambiente. Sigue la discusión del presupuesto en las comisiones económicas con audiencias públicas y debates de control político. A su vez, las inquietudes con respecto a la destinación de los dineros para el próximo año. Luego de 8 meses de la aprobación de la reforma tributaria que oxigenaría la economía.
Cuando acabamos de aprobar una reforma tributaria costosa, una reforma tributaria dura para el país, donde se van a recaudar dineros importantes. Yo creo que no es coherente hacer recortes y sobre todo en sectores como el deporte, como el agro. El Congreso de la República va a defender y va a pelear para que estos sectores tan determinantes como la salud, la educación, la agricultura, el empleo, la vivienda, no tengan ningún tipo de recorte. Se bajó la inversión, pero se subió al presupuesto que se gastan las entidades. Los tres ministerios, Agricultura, Minas y lo que tiene que ver con Medio Ambiente, bajaron la inversión. Y no vemos cómo en este último año se puedan lograr con ese presupuesto tan pírrico. Los representantes de la Cámara están trabajando unidos para que no se afecten a los colombianos con el drástico recorte. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Una comisión de la Cámara de Representantes servirá de intermediaria para solucionar el paro minero que ya cumple 26 días en los municipios de Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño. Vamos a ir a sesionar y la mesa creada por la plenaria de la Cámara de Representantes de Minería para ir a escuchar a todos los actores de este conflicto y de una vez por todas poder presentar un informe que ojalá surta efectos positivos. Miembros de las fuerzas militares y de policía que no se encuentren en las zonas donde se desarrolle operaciones militares podrían tener una prima de paz de aprobarse un proyecto de ley de autoría de la representante a la Cámara, Argenis Velázquez. Todos los policías y todos los soldados de Colombia tengan este beneficio de ese incremento del 15% de su salario, que eso les va a apoyar muchísimo a fortalecer su estabilidad económica. Luego de 3 citaciones, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, asistirá el próximo martes a un debate de control político convocado por el representante Inti Asprilla en la Comisión Quinta de la Cámara sobre los problemas de salubridad en los alrededores del relleno de Doña Juana. Esto, señora presidenta, es lo que sale de las casas de Usme y de Ciudad Bolívar. Platos inundados de moscas. Una iniciativa para estabilizar los precios de producción de panela, el maíz y el ganado fue radicada esta semana por el Centro Democrático. Queremos que se convierta en política pública permanente para todos los cultivadores de caña panelera y maíz en Colombia y sobre todo en nuestro departamento Boyacá, en la provincia del Bajo Ricaurte, para tratamientos de ensilaje y forraje, para que esto se convierta en nutrición bovina. El representante Víctor Correa presentó ante la Corte Constitucional una denuncia con el fin de que se le garanticen los derechos de salud a los colombianos. Se vulnera el derecho fundamental a la salud, la Constitución de Colombia no está siendo cumplida en materia de salud y le estamos solicitando a la Corte que declare este estado para que tenga conocimiento del tema y busquemos soluciones frente a la actual normatividad. Luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar a Venezuela, algunos representantes a la Cámara rechazaron de manera radical esta medida. 125 muertos y más de 100 días de protestas agudizan la crisis de Venezuela. Entre tanto, el mandatario estadounidense Donald Trump sacudió al mundo con sus declaraciones de no descartar una opción militar y desde el Congreso de la República, los representantes de las fronteras apoyaron la posición del gobierno colombiano. Creo que no es conveniente incluso para nosotros como colombianos, quienes veríamos esos efectos colaterales de verdad bastante acentuados en nuestro territorio. Así que yo creo que lo que debe hacerse es que la oposición debe seguir por el camino que va, que yo creo que han logrado mucho hasta el momento. Creíamos conveniente los congresistas de frontera de llevar un mensaje claro de respeto ante la dignidad y fortalecer los lazos latinoamericanos que puedan buscar una solución. No podríamos nosotros estar de acuerdo con una intervención militar, por eso hay que hacer un llamado a los diferentes gobiernos latinoamericanos para que le hagamos una presión al gobierno de Venezuela y de esta forma se restablezca la democracia. No podemos llegar nosotros a imponer por la fuerza un imperialismo que no conlleva a nada bueno, sino genera la división de los pueblos. El puente real es el de la vía diplomática, pero con una presión seria que obligue a sentarlos a la mesa para buscar una salida negociada. Asimismo, diferentes gobiernos del mundo han levantado su voz de respaldo a Venezuela, apoyando una resolución pacífica al conflicto. La posible intervención militar de Estados Unidos a Venezuela es el tema candente en las redes sociales.
Consultamos la opinión de nuestros seguidores. Bienvenidos a Zona Digital. Nuestras redes sociales generaron diversas opiniones frente a la encuesta de esta semana. ¿Cree usted que la intervención militar de Estados Unidos es una opción para normalizar la situación de Venezuela? Estas fueron las reacciones de los tuiteros. Soy venezolano y lo digo sin titubeos. Sí, es una opción. Y más allá de eso, se está volviendo la única opción. Por supuesto que sí. Nos enfrentamos a carteles de droga, terrorismo islámico e invasión cubana. No hay otra opción. Los representantes a la Cámara también tuvieron diferentes reacciones frente al tema. Así se pronunció la representante María Fernanda Cabal. Claro que sí creo en una intervención militar, pero no solo de Estados Unidos, debería ser varios países, porque la comunidad de naciones establece unas reglas y unos límites, y el Estado venezolano hoy es un Estado genocida, un Estado asesino. Hay que salir a proteger las vidas de los demás venezolanos y a restablecer la democracia. Entre tanto, la congresista Ángela María Robledo argumentó su total desacuerdo. Una intervención de los Estados Unidos, ya sabemos lo que significa, lo que ha ocurrido en Irán, en Irak, en Afganistán. ¿Y con qué autoridad moral? Un hombre como Trump está señalando el fortalecimiento de la democracia cuando lo que está haciendo es amenazando al mundo entero todos los días desde su autoritarismo y arbitrariedad. Recuerde seguirnos y enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como @Cámara Colombia. También puede visitar nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. Para que sigan informados de toda la actividad legislativa, visítenos en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hasta pronto.